Muy buenos días, queridos estudiantes de la institución educativa 5149 San Juan Bautista. Les saluda su profesor Manuel Cucho Venegas, del área de Ciencias Sociales. Y en esta semana 2, la experiencia de aprendizaje-obsesión se va a denominar Argumentamos sobre cuál es la base de la democracia actual. Esta sesión o experiencia de aprendizaje está dirigida a todos los estudiantes del segundo de secundaria de las secciones A, B, C y D. Bien chicos, una vez más, espero que se encuentren muy bien de salud al lado de sus seres queridos y recuerda, no bajes la guardia. Los contagios y también los fallecimientos están que aumentan. Por eso hay que seguir los protocolos de bioseguridad. Bien chicos, después de la recomendación vamos a empezar la sesión de hoy. En esta sesión, la competencia a desarrollar se va a denominar Construye interpretaciones históricas. Las capacidades son interpreta críticamente fuentes diversas, ¿no? Comprende el tiempo histórico y elabora explicaciones sobre los procesos históricos. Hemos dicho que las capacidades están relacionadas en base a la sesión o experiencia que vamos a desarrollar, ¿no? Porque acá vas a encontrar también y en la ficha de aplicación fuentes para analizar y también comprender el tiempo histórico del tema a desarrollar, ¿no? Y a elaborar explicaciones sobre los procesos históricos que vamos a desarrollar. Ahora, ¿cuál es el propósito? Una vez desarrollado todo el tema, ¿no? Vas a elaborar un texto argumentativo donde resaltes la importancia de los elementos de la participación democrática de las sociedades antiguas como base de nuestra actual o de la actual democracia, ¿no? Como sabemos, estamos en un periodo de participación democrática porque estamos eligiendo a nuestras nuevas autoridades y hay que pensar y hay que también estar informados, ¿no? Para, digamos, saber elegir a estas nuevas autoridades que nos van a gobernar por 5 años, ¿no? Y a eso también se llama participación democrática. Bien, chicos, vamos a empezar. Muy bien. La semana anterior estábamos viendo sobre la democracia ateniense, ¿no? Estábamos viendo de que la democracia nace en Atenas, ¿no? Por eso que Atenas es considerado como la cuna de la democracia, ¿eh? Donde habíamos visto las características de esa democracia, ¿no? Y quienes tenían acceso, digamos, a la democracia, ¿no? Ahora, ¿qué es la democracia ateniense? Dice. Es el nombre del sistema político democrático, dice, desarrollado en la ciudad-estado griega de Atenas en el siglo VI a.C., a partir, dice, de las reformas de Clístenes, ¿no? Alrededor del 508 a.C., ¿no? Hasta la supresión de las instituciones democráticas a causa de la hegemonía macedónica en el año 322 a.C., ¿no? Entonces, estamos viendo de que la democracia en Atenas es un sistema político, ¿no? De gobierno, de participación, entre otros, ¿no? Y que dice, fue desarrollado, dice, a partir de las reformas de Clístenes, ¿no? ¿Y quién fue Clístenes? Clístenes fue un político de la antigua Grecia, ¿no? Que introdujo el sistema democrático en Atenas, ¿no? Este personaje defendió, dice, que todos los ciudadanos eran iguales ante la ley, ¿no? Y a esta igualdad, digamos, de derechos ante la ley en la antigua Atenas se le llamó isonomía, ¿no? Pero ya hemos visto que esta igualdad ante la ley, ¿no? Plena, que se desarrolló en Atenas,
era exclusivamente para los ciudadanos atenienses, ¿no? Y no para otro sector de la población, ¿no? Bien, ahora vamos a recordar un poquito cómo era la democracia en Atenas, ¿no? Ya hemos dicho de que no todos tenían, digamos, ese privilegio de, digamos, participar en la democracia ateniense, ¿no? Eso solamente, o ese derecho lo tenían los ciudadanos, ¿no? Y hemos dicho que, ¿quiénes eran los ciudadanos? Dice, eran los hijos de los atenienses, parte de madre, parte de padre, ¿no? Donde había un sector, ¿no? De la población que vivía en Atenas que no eran considerados ciudadanos y que, digamos, no participaban de esta democracia, ¿no? ¿Quiénes eran ese sector de la población que no era considerado ciudadano? Como ya hemos visto acá en la figura, eran las mujeres en Atenas, ¿no? Donde tenían limitados sus derechos, los metecos, que eran los extranjeros que tal vez iban a Atenas a hacer negocios, de repente de visita, entre otras actividades, ¿no? Y los esclavos, ¿no? Los esclavos, ellos no, dicen, no participaban en política, ¿no? Y no tenían de repente ese derecho de, digamos, de participación democrática, ¿no? Entonces, acá hemos concluido la semana anterior de que la democracia en Atenas era una democracia limitada, ¿no? ¿Por qué? Como ya lo hemos explicado, ¿no? Era el privilegio o era el derecho que solamente lo gozaban los ciudadanos atenienses, ¿no? Y hemos explicado quiénes eran los ciudadanos atenienses. Solamente eran los hijos de los atenienses por parte de padre y de madre, ¿no? No otro sector de la población no tenía ese derecho, ¿no? Por lo tanto, a eso se le llama democracia limitada, ¿no? En comparación a los ciudadanos, ¿no? Entonces, la democracia, digamos, nace de esa forma, ¿no? No es una democracia plena, ¿no? Y que con el tiempo ya se va a perfeccionar, ¿no? O va a mejorar, ¿no? Donde ya en otras, o en los estados modernos ya la mujer ya tiene participación democrática, ¿no? Ya tiene igualdad ante la ley, ¿no? Y que eso se ha ido adquiriendo como parte de los derechos, digamos, de todos los pobladores que conforman un estado, ¿no? Y eso lo estamos viendo también en nuestro país, ¿no? Donde la mujer, ¿no? La mujer ya tiene una participación plena, ¿no? En este estado o un estado democrático, ¿no? Y principalmente acá también en nuestro país, ¿no? Ahora, ¿cuáles fueron los principios de la democracia ateniense, ¿no? Los principios básicos, pero la principal va a ser la libertad, ¿no? Que va a ser la columna vertebral de los otros principios que van a sostener la democracia ateniense, ¿no? Entonces la libertad va a ser el principio base, ¿no? De esta democracia, ¿no? La otra va a ser la igualdad de la palabra o también conocido como la igualdad de expresión, ¿no? La libertad de expresión, como se llama, ¿no? Y el otro también es la igualdad ante la ley, ¿no? Pero vuelvo a repetir, ¿no? Vuelvo a repetir que esta igualdad ante la ley o estos principios solamente, digamos, lo gozaban, ¿no? Los ciudadanos atenienses, ¿no? Acá hay un extracto, una fuente, una lectura de Aristóteles, ¿no? Donde dice, el principio del gobierno democrático, dice, es la libertad. El primer carácter de la libertad, dice, es la alternancia en el mando y en la obediencia. Es decir, ¿no? Que no había, digamos, un monarca, ¿no? No había un rey, ¿no? Digamos, que ejerciera la autoridad o ejerciera un cargo, digamos, por derecho divino, ¿no? Digamos que así como un emperador, un rey, ¿no? Sino que había alternancia en el gobierno, alternancia en el mando, ¿no? ¿No? Y que era ocupado, ¿no? Por un ateniense, ¿no? En la democracia dice el derecho político es la igualdad, ¿no? El derecho político es la igualdad. Por eso ya les expliqué la igualdad ante la ley, la libertad o igualdad de expresión, ¿no? La multitud, dice, debe ser necesariamente soberana, ¿no? Y las decisiones de la mayoría deben ser la ley definitiva, ¿no? La justicia absoluta,
porque su parte del principio de que todos los ciudadanos deben ser iguales. Y así en la democracia, dice, los pobres son soberanos, con exclusión de los ricos, porque son los más. Y el dictamen, dice, de la mayoría es ley, ¿no? Como dice una expresión, ¿no? La voz del pueblo es la voz de Dios, ¿no? Este es uno de los caracteres distintivos de la libertad, la cual es para los partidarios, dice, de la democracia una condición indispensable del Estado, ¿no? Entonces, ahí están los principios que van a regir la democracia ateniense, ¿no? Y que, digamos, van a servir, ¿no? Van a servir para la conformación de los futuros estados democráticos, ¿no? Y que hoy lo estamos viviendo, ¿no? Ahora vamos a ver también un caso también de cómo la antigua Roma, ¿no? Concibió también, ¿no? La democracia o la participación democrática dentro de su sociedad, ¿no? Dentro de su estado, ¿no? República, dice, es cosa del pueblo. Y dice que pueblo no es toda reunión de hombres congregados de cualquier manera, ¿no? Sino la sociedad formada bajo la garantía de las leyes, dice, ¿no? Y con objeto de utilidad común, ¿no? Es decir, lo que sustentaba, digamos, una forma de organización, una forma de gobierno, en este caso en Roma, la república, ¿no? Va a estar sustentado, ¿no? Bajo la garantía de las leyes, ¿no? Y que en la actualidad, digamos, lo que sustenta, digamos, los estados modernos, digamos, en el caso peruano y en la mayoría de los estados, digamos, es la constitución, ¿no? Ahora dice, impulsa a los hombres a reunirse no tanto por su debilidad como por la necesidad imperiosa de asociación. No ha nacido el hombre, dice, para vivir aislado, solitario y errante. Ahora bien, todo pueblo, toda reunión establecida bajo estos principios que acabo de explicar, toda ciudad, es decir, toda constitución de un pueblo, ¿no? O toda conformación, toda república necesita para no desaparecer que sea gobernada con inteligencia y con autoridad, ¿no? Y no de una manera de repente arbitraria, ¿no? Dominante, ¿no? Sino que ya el pueblo tiene que ser gobernado, ¿no? Bajo una institución, y esta institución ya era la participación democrática, ¿no? O la democracia, ¿no? Donde, digamos, escuchemos, ¿no? La voz del pueblo, ¿no? Y que en Roma fue determinante, ¿no? Hasta incluso el emperador, ¿no? El emperador también tenía decisiones muchas veces equivocadas, pero el pueblo era la voz, ¿no? Digamos, determinante en las decisiones también de los gobernantes en Roma, ¿no? Entonces, muchachos, ya esto vamos a complementarlo en la interacción que vamos a hacer y con una ficha de actividad que vamos a desarrollar, digamos, un poco más para conocer más sobre la democracia y la participación democrática, ¿no? Y que va a servir de base, digamos, para las nuevas relaciones que se van a establecer entre los integrantes o ciudadanos de un estado, ¿no? Y sobre todo de los estados modernos, ¿no? Y sobre todo en el caso del Perú, ¿no? Bien, chicos, bye. Espero que se sigan cuidando. Cuídate y cumple las medidas de prevención. Sigue quedándote en casa en, en todo lo posible y gracias por tu atención. Nos vemos hasta la próxima y vamos a complementar ahora con la ficha de trabajo. Cuídense. Hasta la próxima.